Bueno, pues vamos a comenzar con un nuevo programa, con un nuevo contenido, Socialismo SL. El SL es de Sandra León, así que bienvenida, Sandra León. Y posiblemente que el socialismo tiene efectos secundarios muy malos y parece más una sociedad que otra cosa, una sociedad destructiva, Sandra, pero una sociedad. ¿Cómo estás? Pues nada, muy bien, aquí encantada con este nuevo programa y bueno, pues a ver qué da de sí, que seguro que mucho. Bueno, Sandra, el objetivo de este programa es ir dejando testimonio de todos los efectos secundarios que está provocando esta ideología. No sé ya si se le puede llamar socialismo o cómo se le puede llamar. Tiene efectos en todo, tiene efectos en un descontrol de inmigración ilegal, tiene efectos en ocupación, tiene efectos en los colectivos en los que, según la izquierda, dicen ellos que son los colectivos a los que más van a proteger, y lo cierto es que ese escudo social salta por los aires y acabamos viendo cómo los chavales no pueden acceder a su primer trabajo, cómo resulta que esa inmigración ilegal deja precisamente determinadas víctimas y esas víctimas ellos no las solventan. Vemos casos en los cuales resulta que a un padre o una madre le secuestran los hijos y no hay ninguna respuesta, o en el caso del padre casi lo peor. O vemos, por ejemplo, como los dos casos con los que nos vamos a estrenar, que quiero que me los comentes, Sandra, casos en los cuales una persona está ahorrando toda su vida, es un pobre señor, no tiene, que por cierto, vaya por delante, a mí esta historia de poner en duda la propiedad privada porque es una persona con más ingresos o es un banco para su tía. O sea, la propiedad privada es propiedad privada. Pero vamos con los casos que traes, porque además son especialmente sangrantes. O sea, una persona mayor, el pobre está ahorrando y se encuentra con, ala, los ocupas dentro de casa. Sí, yo la verdad es que quería empezar este programa precisamente hablando de la ocupación porque creo que es uno de los grandes problemas que hay ahora mismo en España, a pesar de que se habla muy poco de él, ¿no? Tanto la izquierda política como mediática pues intentan no hablar de este tema o si lo hacen no es precisamente para dar soluciones y yo creo que es cada vez más grave. Es grave porque además ha sucedido una cosa y es que la ocupación es un fenómeno que ha evolucionado y todos estábamos acostumbrados al fenómeno del ocupa, del patada en la puerta, por así decir, y esto ha cambiado y ahora lo que más se lleva, por decirlo de alguna manera, es la inquiocupación, que es aquella en la que bueno, pues un inquilino de repente deja de pagar, se niega a abandonar la vivienda y por tanto de facto se convierte en ocupa. Claro, esto para la gente que se dedica a delinquir de esta forma es lo más fácil, porque mientras la patada en la puerta va por la vía penal, esto va por la vía civil, porque a priori se considera un mero incumplimiento de contrato y por tanto pueden pasar años hasta que te echen. Esto por un lado, pero por otro luego vamos a quiénes son las víctimas de esta inquiocupación, ¿no? Y se nos dice que bueno, que todos son fondos de inversión. No. El mercado del alquiler en España está sustentado en un 90% por pequeños propietarios. Y claro, dentro de este grupo de pequeños propietarios juegan un papel fundamental los jubilados, porque bueno, pues estando en las cosas como están al final, ¿quién tiene dinero suficiente o patrimonio suficiente para a lo mejor tener una segunda vivienda y ponerla en alquiler? Pues muchas veces son gente que ya tiene una edad, que ha estado trabajando toda su vida y que o bien pues ha ahorrado lo suficiente como para poder invertir en ello o pues porque sus padres ya han fallecido, ya tenían también una edad y entonces han heredado. Claro, ¿qué pasa? Que estamos precisamente cargando todo sobre un sector que es muy vulnerable, que son los jubilados. Jubilados que muchas veces alquilan pues para complementar la pensión, porque hay que pensar en matrimonios de 70, 80 años o incluso más, que a lo mejor solo uno de los dos ha trabajado, solo uno de los dos tiene pensión y con esa pensión tienen que vivir los dos, o gente que tiene que ir a una residencia de mayores que cuesta un dineral, ¿no? Entonces, claro, imaginemos que esa gente necesita ese dinero para llegar a fin de mes y de repente le dejan de pagar y está así enfrascado durante 2 años o incluso más y nadie le da una solución, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues los últimos días hemos llevado varios casos sobre este asunto. El otro día yo comentaba en el periódico el caso de Francisco, que es un jubilado de Granada, precisamente está en la situación que comentaba, ¿no? Él había trabajado, tiene una pensión, pero su mujer no. Tenían un piso que habían heredado de sus padres en Málaga y bueno, pues fíjate que lo tenían al lado de la playa, podían haberlo guardado para decir, pues me voy los fines de semana, me voy en verano, pero decidieron ponerlo en alquiler precisamente porque lo necesitaban para complementar esa pensión, ¿no? Como decía. Claro, recurren a una inmobiliaria porque tienen miedo ya cómo están las cosas. En su caso, además, es un caso sangrante donde los haya porque precisamente una trabajadora de la inmobiliaria se interesa por el piso. Ellos dicen, bueno, pues seguramente eso sea garantía de que me van a pagar y ya empieza dando problemas desde el primer momento hasta que un día se termina. Ya no pagas, ¿no? Entonces, claro, este señor, imaginaros cómo se ve que además no recibe el dinero que tenía que recibir, pero además tiene que pagar 170 euros, creo recordar que era de comunidad, porque la mayor parte de las comunidades, pues además también incluye el agua o algunos otros servicios. Servicios que, por cierto, no puede dejar de pagar él, porque al ocupa, si no paga, no le pasa nada. Pero a él, si deja de pagar esa comunidad que incluye ciertos servicios, se considera un delito de coacción.
Entonces, claro, Mm. este señor Es está en decir, o falta. sea, Sandra, atención, o sea, como es sin que ocupa va por lo civil, pero como a ti se te ocurra dejar de pagarle al delincuente, le llamo así porque evidentemente es un Sí, delito, sí, claro. por mucho que vaya por lo civil, como a ti se te ocurra dejar de pagarle, es decir, como se te ocurra cortarle los servicios, entonces el que va por lo penal eres tú. Eso es un Es delito de maravilloso el tema. hay dos posibilidades, ¿no? A muchos propietarios les amenazan con esto, con el delito de coacciones si les cortan los suministros o con el delito de amenazas, ¿no? Porque muchas veces, claro, si tú les llamas, oye, págame, ¿dónde está? Eso, olvídate. Lo primero que te aconseja un abogado es corta totalmente la comunicación con tu que ocupa porque al que se le va a caer al pelo es a ti. O sea, no le Entonces, reclames el dinero. claro, no, tienes que dejarlo por completo y entonces ya sabes que son 2 o 3 años hasta que la justicia ponga pues una solución. Claro, luego ahí ya empieza toda una dinámica que de verdad es terrible y solo la gente que lo ha vivido sabe hasta dónde llega todo esto. Porque claro, tú vas a los tribunales, ¿no? Y dices, venga, voy a denunciarlo para que le echen. Y la primera respuesta tampoco suele tardar mucho, te dan una primera respuesta y te dan una fecha de denuncia. Pero aquí echa la ley, echa la trampa. ¿Qué puede hacer el Inquiocupa? Presentar o alegar vulnerabilidad. Entonces ahí se paraliza el proceso. Pero esto es muy gracioso porque no es yo presento pruebas de que soy vulnerable y entonces paralizan el proceso. No, es yo digo que soy vulnerable, se paraliza el proceso y a partir de ahí yo presento las pruebas. Entonces, si no las presentas, pues pasa un tiempo hasta que el juez vuelve a reiniciar el proceso. Claro, esto es tremendo porque, por ejemplo, este señor De Francisco, cuánto podemos hablar? ¿De qué tiempo, Sandra? entre uno y otro o en total. En total yo no El tiempo conozco. desde que tú te declaras como persona vulnerable, abres la posibilidad de presentar las pruebas, no las presentas, es decir, simplemente estás dilatando, estás demorando el proceso hasta que el juez te dice, oye, te estás cachondeando de mí. ¿Cuánto pueden pasar? ¿6 meses? ¿7 meses? Pues depende un poco de los juzgados. En buena ley no debería ser mucho porque creo que el plazo que te dan para presentar las pruebas es mínimo, pero una cosa es el plazo que tú tengas para presentar Ya, las pruebas y otra es el que tarda el juez en dictar otra fecha de desahucio o lo que sea. claro. Pero es que no se limita ahí, es decir, tú puedes presentar o alegar vulnerabilidad todas las veces que quieras, con lo cual lo puedes alegar sin edie. ¿Qué es lo que le ha pasado a Francisco? Entonces el juez dice, no, volvemos a poner una fecha de desahucio porque este señor, esta señora en este caso, la inquiocupa, no ha presentado las pruebas de su vulnerabilidad. Vale, todos contentos hasta que la señora dice otra vez, no, que es que soy vulnerable. Y otra vez se reinicia el proceso. Y ya O sea, estamos por la ahora tercera sí vez. que sí. Antes os la he colado, pero ahora sí que sí. De verdad, juro por Snoopy que soy Eso es. vulnerable. Bien. Eso es. Entonces, claro, imagina la rabia y la impotencia que tiene esta gente, que además luego hay una cosa que a mí me gusta mucho poner el acento en ella, que son las consecuencias para la salud, porque por un lado es la parte económica, pero yo con todas las víctimas de la ocupación que he hablado, de verdad son gente que está con depresión, con ansiedad, con pastillas para dormir. Esto es terrible, de verdad, que alguien que ha dedicado toda su vida pues a conseguir tener unos ahorros para poder vivir la última etapa de su vida en paz, en calma, tenga que enfrentarse a todo esto. Es muy injusto. Y luego el tema de la vulnerabilidad, que es un cachondeo, que se están riendo en nuestra cara, ¿no? Porque es como la mayor parte de la gente no es vulnerable, son falsos vulnerables, porque el que es vulnerable, tú le llamas, te dice que no puede pagar y muchas veces los propietarios incluso se implican hasta el punto de decir, oye, mira, dime cuánto puedes pagar, yo te ayudo a buscar otra vivienda. Claro, esta gente no quiere irse a otra vivienda porque son jetas, no son vulnerables. Y esa es la clave y eso es lo que tendría que atajar el gobierno y no ataja. Bueno, sobre todo, Sandra, que lo que es evidente es que el que es vulnerable porque le han desprovisto por completo de mecanismos de defensa es el propietario. O sea, sobre ese sí que no hay duda que es vulnerable. Tú contabas en una de las noticias, de hecho, que ya hay un momento en el cual, después de 10 meses sin cobrar, pues, medio arruinado porque necesita esas rentas precisamente para poder vivir, decide llevar al defensor del pueblo precisamente lo que ha ocurrido y esta norma antidesahucios que le está machacando. Y se encuentra con una respuesta. ¿Cuál es la respuesta del defensor del pueblo? La respuesta te la voy a leer porque es que me parece tan sangrante que creo que no nos podemos perder ni una coma. Dice el defensor del pueblo socialista Ángel Gabilondo, bueno, el informe va firmado por una segunda de a bordo, pero vamos, que es del Sí, es defensor él del el pueblo. responsable. Eso es. La medida se refiere al decreto antidesahucios, porque lo que hacía este señor es quejarse del decreto antidesahucios del gobierno, un decreto que lleva 10 prórrogas, que se aprobó con la crisis del coronavirus y todavía sigue en vigor. No puedes echar a tus ocupas ni te ocupas. Y dice, la medida responde a una finalidad social que incide de forma mínima y temporal sobre la posesión o la capacidad de disposición de la vivienda, incidencia que además podrá ser objeto de compensación económica. O sea, el defensor del pueblo le dice, esto es una medida social, por tanto no ha lugar el amparo que usted me está reclamando y además es que, hombre,
que le incide de forma mínima y temporal en su vivienda, es que tampoco se queje tanto. Y Bueno, además, pero le falta poner, me ha puesto quien me ha puesto y de quién depende la fiscalía, ¿eh? De quién depende, pues aplíqueselo al defensor del pueblo. pero es que además tú fíjate las palabras que usan, ¿no? Posesión o capacidad de disposición de la vivienda. Claro, este señor, Francisco, me decía, es que están legalizando de facto la ocupación, es que me están diciendo que no tengo derecho a la propiedad privada. Es tremendo. Que Y es siempre, muy grave. siempre que un partido argumente una cuestión social, van a poder usurparte tu derecho de propiedad privada. Cosa que, por cierto, no dice en absoluto el artículo 33 de la Constitución. Y lo digo simplemente para esta gente maravillosa que siempre dice, pero también la Constitución recoge el derecho a una vivienda. Vamos a ver, vamos a aclarar las cosas. El artículo 33 está dentro de los derechos y libertades, ¿vale? Del apartado de derechos y libertades. El artículo que ellos mencionan está en otro apartado distinto, que es el de los principios gestores de la política. Eso no son derechos. En mi pueblo, un principio gestor de la política no son derechos. Y ahí es donde aparece que tú tienes derecho a optar a una vivienda. No que te la tenga que regalar nadie y sobre todo que no se la tengas por qué robar a nadie. Ya sea banco, ya sea pareja de jubilados, ya sea una persona que ha conseguido acumular dinero, ya sea un rico, que yo estoy hasta el moño ya de esta historia de, no, como tú has trabajado más y mejor, has perdido tus derechos. Ah, maravilloso. ¿Y esto cómo le llamamos? ¿Estalinismo? ¿Cómo le llamamos? Es O sea, tremendo, pero sí. luego una cosa que yo creo que es fundamental insistir en ella, ¿no? Y es algo que además insiste mucho desde la plataforma de afectados por la ocupación, que es la plataforma que lleva años dando la batalla con este tema, es que si tú como Estado consideras que tienes que apoyar a esta gente porque es una finalidad social y porque son vulnerables, si tú crees que son vulnerables todos ellos, vale, pero manténlos tú. ¿Por qué les tengo que Totalmente. mantener yo? O sea, busca o haz más vivienda pública y regálaselas si tú quieres, y luego ya que tus votantes te voten o no en función de lo que utilizas sus impuestos, ¿no? No, es que aquí, Sandra, es que, o sea, es que hay una doble estafa. O sea, tú has ahorrado, tú has trabajado, tú has pagado tus impuestos y cuando consigues ahorrar y generas una propiedad privada, te dicen, tu propiedad privada ahora pasa a ser mía. Que tú te has esforzado y yo que soy un cara dura de tomo y lomo, voy a utilizarla socialmente, que básicamente es como me da a mí la gana. Pero hay una segunda estafa. Por el camino, a toda la población se le han cobrado impuestos porque supuestamente iba a haber unos servicios sociales, dentro de los cuales entraban viviendas públicas para personas vulnerables. Ese dinero ellos sabrán dónde está, porque no se está utilizando para eso, también se lo quedan y dicen, no, no, para mí ahora tu vivienda. Que el dinero que os había cobrado en impuestos, ese no va a aparecer en ese parque público. Que a mí me parece un error, esa política de parque público, pero bueno, allá cada uno. Pero por lo menos estarían siendo legales, es decir, el dinero que te han cobrado para eso estaría en algo. Y luego yo es lo que digo, que luego ya a las siguientes elecciones tú les explicas a tus votantes que tu política es hacer vivienda pública y regalársela a todo el mundo, sean o no vulnerables o sean falsos vulnerables. O con albergues o pagales hoteles. Se ha pagado hoteles, lo que dice mucha gente es, oye, ¿no se ha pagado hoteles para las crisis de inmigración? Págales hoteles a estos ocupas. Y luego ya eso, haces cuentas con tus votantes. Pero lo que no puedes hacer es descargar esa responsabilidad en nosotros, que somos gente que hemos ahorrado y que tenemos nuestra propiedad privada, ¿no? O sea, eso es lo que no es justo y lo que no se debería consentir. Sandra, segunda noticia que publicabas, atención que también es importante, alquila la casa familiar para poder pagar la residencia de su madre, toma ya, lo que implica que su madre, digo para estos señores que tanto hablan del escudo social maravilloso, su madre se está teniendo que pagar una residencia privada. O sea, el que defiende el modelo privado, privado-público, público-privado, perfectamente coordinado entre los dos soy yo, ellos son los que dicen que van en contra de lo privado. Bien, su madre tiene que pagarse esa residencia, saca el dinero de esa vivienda, que se encuentra otro caso más de que ocupas, resultado no puede cobrar, por lo tanto, ¿ahora qué hacemos con la madre? Lo digo para todos los amantes estos de Podemos, Sumar y demás, que están todo el santo día con lo de, no, no, estos son casos inventados. Pues para ser casos inventados, todas las semanas aparecen tropecientos casos inventados. Ojo, y una cosa al hilo de lo que estás diciendo ahora mismo, a lo último que a mí me gustaría insistir, nosotros sacamos muchísimos casos de ocupación, pero son una ínfima parte de los que nos llegan, porque desgraciadamente, como siempre a los que hablamos de estos asuntos se nos está intentando pues meter el dedo en la llaga, yo soy de las que pasa un filtro brutal sobre los casos que nos llegan. Yo pido toda la documentación jurídica para estudiármela, insisto, por ejemplo, en otra cosa que es en que den la cara en una fotografía, porque aunque muchas veces la gente quiere permanecer en el anonimato, es verdad que siempre te pueden achacar que te estás inventando las historias, ¿no? Entonces, yo siempre les digo que yo lo siento porque entiendo que es verdad que es una medida valiente el dar la cara, porque te puedes buscar un problema con tus ocupas, pero precisamente para evitar que nos acusen de que nos inventamos las historias, yo siempre pido que por lo menos pues, podamos ver a la persona que habla. Si yo no pasase estos filtros y me diera igual, tendríamos
200 casos todas las semanas. Os lo digo de verdad, o sea, hay muchísima gente que está en esta situación. Y luego, volviendo al caso que comentabas de Bueno, la Sandra, y muchísima gente que nunca nos vamos a enterar porque ante la evidencia de que el sistema legal o el sistema de ejecución de la ley no les está protegiendo, han optado por mecanismos variopintos, ¿vale? Unos van a una empresa, otros no van a una empresa, otros esperan a la salida a la puerta porque saben que el sistema no les protege. Con lo cual, de las denuncias reales a la realidad del problema va un abismo. va a un abismo, porque claro, es verdad que ya, estando como están las cosas, cada vez más gente recurre a empresas como Desocupa y otras que al final pues nos gustarán más o menos, pero desgraciadamente en muchos casos son más efectivas que la vía judicial, ¿no? Pero el caso que me comentabas, el caso de Marcelino, era también muy trágico, ¿no? Porque era pues eso, es un señor que tiene a su madre ya con una edad, la tienen que meter en una residencia porque ellos no pueden estar 24 horas al día con ella. Y claro, las residencias públicas pues llevan un tiempo y a veces no la tienes cuando tú la necesitas, ¿no? Entonces, bueno, pues deciden meterla en una residencia que cuesta 1.900 euros al mes y esta señora ganaba 1.100 euros de pensión. Claro, hay una diferencia y por tanto deciden alquilar. Además, en este caso era la que había sido la residencia familiar donde vivía su madre, donde hay muchos recuerdos, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, les dejan de pagar y ¿qué hacen? Porque además también volvemos a lo mismo, no solo es lo que dejan de percibir, sino el dinero que tienen que pagar de comunidad, agua y demás, que también creo recordar que eran unos 165 euros, porque además en este caso incluía la calefacción central y volvemos a lo mismo, no pueden dejar de pagarlo porque entonces les denuncian por coacciones. Y claro, este chico me decía, es que yo tengo 2 hijas, es que yo no puedo, desgraciadamente, ¿qué más me gustaría a mí coger de mi sueldo y decirle, toma, mamá? Pero es que yo también tengo mi vida. Y me estoy viendo en una situación en la que no sé cómo llegar a fin de mes, ni yo, ni mi madre, o sea, es muy grave. Sí, tiene una salida, tiene una solución, ocupando él también. O sea, es que es así de patético. O sea, el sistema que han implantado te está lanzando a delinquir. O sea, ¿quieres una protección? Conviértete en un delincuente. Entra tú en otra casa. Genera una deuda a una persona que ha operado con todo el rigor, con toda la sensatez, con toda la legalidad y que ha decidido ahorrar para tener una propiedad privada. O sea, porque vas a tener más protección si te conviertes en delincuente que si eres un propietario que ha optado por respetar la ley. Tal cual. Y 2 cosas. Una que se me ha olvidado comentar antes, Carlos, cuando hablábamos de la respuesta que le daba al otro propietario, el defensor del pueblo decía, le venía a decir que no se quejara porque había derecho a una compensación económica, ¿no? Bueno, esto creo que es importante insistir porque es mentira. O sea, es mentira entre comillas, pero es mentira. Esta gente no está recibiendo ninguna compensación, porque cuando se aprobó el decreto antidesahucios, es verdad que se articuló como una especie de compensación para los propietarios que, de alguna manera, pues iban a tener que soportar a inquiocupas durante un tiempo, ¿no? ¿Cuál es el problema? Primero, que en casi todas las comunidades la gente se queja de que no llegan. Pero es que además, por ejemplo, en el caso de este señor, él me decía, para que me den la indemnización, yo tengo que tener un papel del juzgado que declara vulnerable a mi inquiocupa. Como este señor no se está declarando, o sea, se dice que alega vulnerabilidad, pero no lo demuestra, yo no tengo ese papel, con lo cual a mí el Estado no me compensa. Entonces, claro, es la pescadilla que se muerde la cola. O sea, y esto es importante insistir porque es un discurso que enfatiza mucho y es mentira. Y bueno, no me acuerdo ya otra cosa que te iba a comentar, no sé, ahora me vendrá a la mente. Mira, ¿sabes por qué están colgando esa coletilla? Y lo saben perfectamente, por la inconstitucionalidad de la norma que ellos están aplicando. El artículo 33, donde se defiende y donde se recoge y se regula la propiedad privada en la Constitución española, dice literalmente: nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social. Ahí se agarran para meter la coletilla social. Por cierto, en el desarrollo de sentencias del Tribunal Constitucional se deja claro que tiene que ser la última opción. Evidentemente no es la última opción, porque podrías llevarlo a hoteles, podrías llevarlo contra el presupuesto público. Evidentemente la última opción no es robarle una casa a una persona para usarla como te dé la gana. Pero atención, y dice, en caso de que se haga, dice, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. Según nuestra Constitución, España, o el Gobierno, tiene la obligación de pagar a una persona a la que le esté utilizando la vivienda como una supuesta cuestión social. Tiene la obligación, artículo 33, y la están incumpliendo sistemáticamente. Por eso cuelgan la coletilla, para salvar este artículo, y a partir de ahí es: a mi ventanilla no venga, vaya a reclamar por lo contencioso administrativo, usted a la justicia se gasta el poco dinero que le queda en abogados e intenta acorralar a un Estado que va a pasar olímpicamente de usted y va a utilizar a todo el equipo jurídico de abogados del Estado para chulearle y para chotearse de usted. O sea, a ese punto hemos llegado.
Claro, y efectivamente, y luego es eso lo que te decía, que al final es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Porque ellos te dicen, no, no, si hay una compensación económica, claro, la hay si yo tengo a una persona vulnerable, pero como me están tomando el pelo, dicen que son vulnerables, pero no presentan las pruebas y no tengo una declaración de vulnerabilidad como tal por un juez, no puedo acogerme una compensación económica, pero el resultado es que estoy 2 o 3 años hasta que consiga echarle manteniendo a esa persona. Y ya sé lo otro que te iba a decir, Carlos, que es otra cosa muy grave que tendremos que tratar algún día. Tú decías, bueno, al final te sale más a cuenta delinquir o ser tú el ocupa que hacer las cosas bien, ¿no? Bueno, pues para que veas hasta qué punto esto es así, hay otra pata de todo este asunto muy grave, que es el tema de los pisos de la Sareb. Los pisos de la Sareb hay muchos que están ocupados. ¿Qué hace el Estado con esa gente? Les ofrece un alquiler social. Y claro, lo que dice muchas familias vulnerables es, oiga, ¿por qué entonces el que ocupa va por delante de mí en una lista de alquiler social? Sandra, fíjate la barbaridad. La Sareb, esta la que tanto insulta a la gente de izquierdas, es el Estado. ¿Quién es el Estado? El Estado somos nosotros. De hecho, la Sareb está constituida prácticamente a mitades entre todavía propiedad de las entidades bancarias y el Estado. Es decir, hay dos propietarios o un múltiple propietario dentro de los distintos bancos que están en el paquete de las entidades financieras. Y luego estamos nosotros. Oiga, se ocupa una vivienda de la Sareb y usted dice que no hay que reclamar, es decir, nos están robando a todos los españoles, porque yo tengo derecho en mi participación de la Sareb a reclamar que ese señor no tiene que estar ahí, porque está destrozando una vivienda que es de todos los españoles. Sí, sí, tal cual. Pero y ese es, de verdad que es un tema que también lo hemos tratado alguna vez en Libre Mercado y tendremos que volver a abordar para ver cómo está este asunto, porque efectivamente se está dejando mucho de lado muchos pisos de la Sareb que están ocupados y los que no se dejan y te lo venden como no, estamos actuando, es lo que te digo, que la solución que les dan no esté hecho. Te ofrezco un alquiler social. Sí, vinculado a que busques ayudas o a qué tal, a lo que tú quieras. Pero ¿por qué esa persona que está cometiendo un delito tiene más derecho que una familia vulnerable que realmente necesita una vivienda social a ese alquiler? Es que es Por vergonzoso, delinquir, por delinquir, claro, porque efectivamente, tiene premio, es que es de tiene traca, ¿verdad? premio. Sí, sí. Y luego, bueno, pues que al final lo que estamos viendo con todo esto, pues es eso, que siempre paga el pato, pues el más débil y bueno, pues estos son los efectos del socialismo, ¿no? Eso te iba a decir, Sandra, ¿ves cómo el programa era necesario? Hay que ir contando todos los efectos colaterales. O sea, aparte de destrozarnos la vida con una amnistía, generar una casta política que puede delinquir a gran escala, es que además de todo eso, destrozarnos el país, sacarnos fiscalmente, es que además van dejando determinadas áreas donde hay estos efectos colaterales que le llamamos socialismo SL. Bueno, pues Sandra, que un placer. El placer es mío. La próxima semana más con más efectos del socialismo que se ha convertido todo en efectos colaterales y todo nocivos.